Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos. Estamos hablando de Band-Maid con la presentación de su canción Shambles en vivo, que dice de la siguiente manera y que ha sido publicada recientemente. Qué buena baterista que es Akane. Escuchá el repique del bombo, del kick. Usa melódicamente a la batería. Tremendo. Sí. Hermoso. El bajo de Misa. Bueno, hasta acá entraron en orden Akane, luego Misa y luego Miku, pero fíjate que esta no es la introducción original de la canción porque ya la hemos analizado. Si no viste el análisis original de la versión de estudio, te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero esta es una versión extendida básicamente porque están en vivo y han estirado mucho más la introducción. Pero fíjate que toman elementos que luego van a aparecer, si mal no recuerdo, en la canción, como por ejemplo cuando Misa hace el movimiento cromático descendente. Algo así por el estilo, y también la sonoridad propia de la canción. Lo que me ha gustado muchísimo es el uso tan melódico, tan creativo que le dio Akane a la introducción con la batería, que quedó buenísima, y ahora arrancó una nueva sección que parece que hace el ascenso épico. Sí. Ahí. Re menor. Muchísimo poder. Drop D, ¿era esto? Ahí está. Esta es la intro original. Hermoso todo, ahí ingresó a cantar Saiki la primera parte de la estrofa, pero fíjate que, como decíamos antes, bueno, ahora sí apareció el riff original de la canción sobre Re, que hace una cosa como... para luego en la parte final, justo antes de que ingrese la estrofa, hace el descenso cromático, que queda maravilloso, sobre Re menor. Y antes han hecho el ascenso épico desde el sexto, Si bemol mayor, séptimo, Do mayor, Re menor, como si fuera Re eólico o la escala de Re menor natural. Maravilloso. Estribillo. Volvemos al riff. Pasa algo muy interesante en la última parte de la segunda estrofa y también en la última sección del estribillo, que es que aparece este acorde. Vienen toro toro para 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 pam para 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 pam para 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 pam. Este mi bemol mayor que suena tan frigio como si fuera que en ese momento, solo en ese momento, pasan a la escala
de re frigio, que queda maravilloso. Y vuelven con el riff para luego encarar otra nueva estrofa. A ver. Ese descenso, Dios. Eso. Sube. Ah, escuchá ese sonido. Siempre me atrajo mucho la atención, la capacidad que tiene Band-Maid para lograr una sonoridad tan poderosa utilizando muy pocos acordes, porque según hemos visto en todos los análisis que tenemos sobre este maravilloso grupo japonés en el canal, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, todas sus canciones rozan por muchos momentos el pop, sobre todo en las estrofas, pero hay una gran carga rockera, sobre todo por la intensidad, la sonoridad y la saturación propia que tienen las guitarras, tanto de Miku como de Kanami, que hacen que todo sea tremendamente maravilloso. El bajo hiperpoderoso de Misa, que se escucha muy claramente por momentos, en otros momentos no tanto, cuando está toda la parafernalia guitarrística por encima, pero es un bajo con mucho poder, mucha intensidad, mucha definición, y de hecho cuando hicimos sobre todo el análisis en la canción que hicieron junto con The Warning, uno de nuestros power tríos favoritos en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, también notamos eso, que los bajos en estas dos bandas, tanto en Band-Maid como en The Warning, tienen una participación muy importante y se escuchan muy definidamente porque no se acotan solamente a tocar tónicas, quintas u octavas, sino que hacen todo un despliegue sonoro, melódico y armónico por momentos muy interesante. Así que continuamos escuchando esta versión de Shambles de Band-Maid. El solo de Kanami. ¿Viste lo que hizo Kanami en esta parte? ¿No? Retomó partes o secciones o pequeños rudimentos de el riff original y los convirtió en un solo, sobre todo en el final. Que nos hace acordar al riff original de la introducción y que luego va a aparecer en el puente instrumental. Muy bien, continuamos. Creo que ahora viene la parte C antes del último estribillo. Va creciendo en intensidad. Nuevo build-up. Ahí sí ven el estribillo de vuelta. Se va la canción. Hermosa versión de Shambles por parte de Band-Maid. Me ha gustado muchísimo volverlas a escuchar. Hace mucho tiempo que no lo hacíamos en el canal.
Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Si te interesa que hagamos algún video de reacción análisis dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además vas a estar colaborando con la creación de contenido de este canal, haciendo tu pequeño aporte en ese lugar. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.